Somos Nicolás Romero, presenta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Politicus NR, a esta mesa de entrevista. Tenemos con nosotros de nuevo a Armando Valencia de Vía Radical, que por cierto ya se registró como candidato a diputado local. Lo malo, Tocayo, lo malo, Armando, es que tenemos una ley que no podemos clasificar sino como stalinista porque tiene muchas restricciones. Entonces, Armando no puede hablar de muchas cosas, pero de las que puede hablar lo va a hacer. Está aquí dando la cara de frente a los ciudadanos, cosa que no se atreven todos los candidatos. Ya también tuvimos a Yasmín Rojas con el PAN y el PRD en el frente y de Movimiento Ciudadano, que también ya es candidata a diputada federal y también tuvo la decencia, diría yo, de presentarse, dar la cara a los ciudadanos, lo cual no hacen todos. Esperemos que poco a poco se vayan animando, pero tenemos aquí a Armando. Bienvenido, Armando. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están? Un placer siempre estar aquí con ustedes. Muy bien, Armando, ahora que ya eres candidato, y de los temas que sí podemos hablar, está el de la conveniencia o no del voto diferenciado. Desde mi punto de vista, es sano para la democracia dividir el voto, o sea, tener conciencia de que son 5 elecciones las que tenemos. No es una sola elección, sino que vamos a elegir 5 candidatos y que hay que tener la sabiduría de poner contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, que no esté el mismo en el Legislativo que el que esté en el Ejecutivo, sino que sean diferentes para que uno cuide al otro, para que uno lo fiscalice, lo vigile y sirva efectivamente de contrapeso político. Pero no sé cuál sea su postura. Armando, yo quisiera como invitado que tú empezaras a platicarnos qué es lo que piensas. ¿Crees que hay que ir en carro completo o es mejor diferenciar el voto? Mira, primeramente, efectivamente, como acertadamente señalas, ya nos registraron como técnicamente, administrativamente, ya estamos registrados como fórmulas para participar en el proceso electoral como diputados locales. Vía Radical el día viernes registró a sus candidatos en los distritos electorales que integran el Estado. Administrativamente ya está el registro. Legalmente el proceso electoral se divide en 3 etapas. La primera es la precampaña, que es un proceso interno donde los militantes de los partidos, en este caso de Vía Radical, competimos internamente para ganar la precandidatura. En ese primer proceso pues tuvimos la fortuna de ganarlo por el trabajo que hicimos con la militancia. Después viene un periodo de intercampaña, que es el que comprende ahorita, y de aquí al día 23 de mayo no podemos hacer ninguna actividad, porque puede considerarse como un acto anticipado de campaña. Y respetuosos de la legalidad, pues no vamos a hacer ningún planteamiento, porque pues también no solamente tiene que ver con una cuestión legal, sino que tiene que ver con una cuestión de respeto. De respeto a la legislación electoral y de respeto a la ciudadanía. Entonces esperaremos los tiempos para que cuando inicie formalmente la campaña hagamos las propuestas correspondientes. Eso es en cuanto a lo que tú señalas, y lo cual te agradezco. Mi partido pues ya hizo los registros correspondientes. Referente al voto diferenciado, efectivamente, como ciudadano yo considero que el mismo sistema democrático exige que no se vaya, por así decirlo, toda la cargada, ¿no? Decía mi abuela en un refrán del dominio público: nunca pongas todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Hacer una misma selección por todos los candidatos, por ejemplo en el caso del gobierno, para el gobierno federal, para los cargos federales,
pues es como no considerar realmente a las personas. Y quienes compiten en un proceso electoral son personas. Pones a personas, no pones a objetos, ¿no? Eliges a personas. Entonces, en esta primera parte, quisiera también esperar a los comentarios de ustedes. Yo creo que el voto diferenciado, el voto hacia las personas, lo que está demostrando es que el ciudadano está teniendo una participación consciente, una participación reflexiva del voto. Y en ese tenor, yo creo que un sistema democrático debe de partir de una verdadera participación consciente de a quién le entregas tu voto. Por eso yo no estoy a favor del carro completo, de la cargada, de que vota por todos los candidatos. Ese es mi planteamiento. Pues es un tema, desde mi perspectiva, difícil por la tradición política que hemos tenido en el último siglo, ¿no? Sobre todo en el PRI, que se ha venido manejando de esa manera, por artimañas incluso, unos por tradición, otros por artimañas, pero siempre se ha tenido esa costumbre de votar en bloque. Entonces, partiendo de esa premisa, y como única premisa, estoy de acuerdo con ustedes en el voto diferenciado. Pero también, sobre todo en esta elección importante dentro del partido, por ejemplo en la alianza, en la coalición, el Frente por México, sí es un caso único, porque no es una alianza normal. Ahora sí viene una coalición que muchos la han criticado por esas divisiones ideológicas tan contrarias entre, por ejemplo, el PAN y Movimiento Ciudadano entre el PRD y Movimiento Ciudadano con el PAN. Pero eso creo que lejos de ser una debilidad es una fortaleza, porque en aquellas políticas donde una corriente ideológica pueda falsear, está el contrapeso dentro de una coalición, en un plan de gobierno, porque recuerden que esta coalición está firmada hasta el 2024. Entonces, me cuesta trabajo incluso decirlo con la responsabilidad de una cámara, pero sobre todo en esta elección sí estaría yo a favor o yo voy a votar así. Todos por el frente, dices, correcto, tu caso. Y lo justificas porque ahí está el PRD y está el PAN y entre ellos se hacen contrapeso. Sí, el punto es que como ciudadanos busquemos la manera de hacer contrapesos, no entregarle todo a alguien. Hoy veía yo un anuncio, escuchaba un spot nuevo de López Obrador en el que pues él decía, vamos arriba en las encuestas, ya ganamos, ya soy presidente de la República de nuevo, y invitaba a los ciudadanos a votar por Morena también en el Senado y para diputados. Y decía, así tendremos un Congreso libre. Pero yo decía, ¿cómo es posible que el que va al Ejecutivo diga que carro completo de su partido para tener un Congreso libre? Sí, claro. Cuando debería de ser, bueno, un Congreso libre es que no depende del Ejecutivo y no va a obedecer al Ejecutivo. Pero López Obrador parece que quiere tener un Congreso a modo, es decir, un Congreso obediente, y entiende, cada vez me queda más claro, de repente yo le había dado el beneficio de la duda a López Obrador, pero cada vez pues saca el cobre con más franqueza, y vemos que lo que él quiere es un Congreso obediente, o sea, nada más le interesan los diputados y senadores que estén de acuerdo con él, y de hecho los políticos en general que se sometan a su voluntad, lo cual a mí, desde mi punto de vista, me parece peligroso para México entregarle todo el poder a un sujeto, a una persona. Por eso está poniendo candidatos a modo. Pero imagínense esto, en la lógica de la alianza, suponiendo que la coalición gana todo. El Senado, por ejemplo, está compuesto por una panista, Fernanda, y Juan Cepeda. Entonces, la simple lógica, la naturaleza de la coalición ya está equilibrada. Dos oposiciones, dos ideas totalmente opuestas, porque nos han criticado mucho en la cuestión del frente, de que, porque tú mismo, ¿no?, has sido crítico de esa política de los derechos humanos. Entonces está la misma naturaleza de la coalición, ya es plural. Mira, yo quisiera hacer un planteamiento, no coincido. Realmente una coalición es exactamente lo mismo que un partido que mete a sus filas a independientes, a futbolistas, a actrices. Es una mezcolanza que al final es un proyecto político. La coalición, en este caso las coaliciones que se registraron a nivel nacional,
registrados en un proyecto de país. Entonces, en el caso de la coalición del Frente, está la izquierda, representada por el PRD, con la derecha, representada por el PAN. Entonces, ahí en aras de conocer la propuesta política de fondo, es cuál es, qué proyecto predomina, el de izquierda o el de derecha. Cuando se toman, o sea, supongamos que se dice, y por eso no estoy a favor, porque al final la coalición viene siendo como un partido grandote, de muchos colores, ¿no? Y es como el otro partido grandote, de un solo color, que quiere exactamente lo mismo, el carro completo, ¿no? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre una coalición? ¿Qué proyecto es el que representa? Cuando yo como ciudadano digo, estoy a favor del voto diferenciado, lo que estoy diciendo es que debe de haber contrapesos, ¿no? O sea, ¿por qué razón? Hay quien gana en un voto diferenciado, es el ciudadano, ¿no? De hecho, un poco el planteamiento de la redistritación que se hizo a nivel nacional responde a esa lógica. O sea, hay municipios, por ejemplo, que son un distrito electoral. Entonces, imagínate, ¿qué pasaría si tenemos a un diputado de una coalición y a una autoridad municipal de otra coalición? Ahí no se harían, por así decirlo, el 1 a 1, ¿no? No se cubrirían la espalda, ¿no? Pues, perdón, Armando, es muy interesante todo esto y se nos pasa el tiempo volando. Acá el director de cámaras ya está desesperado porque quiere mandarnos a comerciales. Entonces vamos a darle chance que nos mande y regresamos con el mismo tema, si les parece. Perfecto. Pues vamos y venimos. Ven y disfruta de tu deporte favorito en Estadio Sport Bar. Estadio Sport Bar, el único lugar de Nicolás Romero donde sorteamos boletos para palco en el Estadio Azteca. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Políticos con Armando Valencia. Viene del Partido Vía Radical, así lo vamos a dejar por el momento. Estamos hablando en el primer bloque del voto diferenciado y entre el comercial tuvimos ahí una plática del fortalecimiento de las instituciones. Realmente, desde mi perspectiva, les decía que el problema es que no son fuertes los sistemas, ¿no? Más bien los poderes. El Ejecutivo muchas veces iba a decir una grosería, pero se le pone servil al Ejecutivo, ¿no? E incluso el Judicial. Entonces de ahí parte que los diputados no cumplan ese rol de servir a toda la ciudadanía, sino que hacen sus redes clientelares y cuando son del mismo partido se generan esos vicios que nos comentaba Armando, pero argumentaba que mi lectura dentro del Frente y en esta elección es algo particular. Entonces no sé si alguien quiera, ahorita nos vamos, derivado de este tema, pasamos a la función del diputado, ¿no? Para ver cómo nos va. Yo pienso que se ha perdido esa vocación de los diputados. Los diputados, su labor fundamental es legislar, ¿no? O sea, yo creo que hay un ámbito de acción muy, muy específica, ¿no? El legislativo a legislar, el ejecutivo a ejecutar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente? O sea, el hecho de hacer una defensa por un sistema diferenciado tiene que ver con esa razón de ser. ¿Qué pasa cuando un legislador no cumple con su función? Cuando es aliado del que tiene el encargo del Ejecutivo, pues no legisla. Y si legisla a favor del Ejecutivo y no de la ciudadanía. Entonces ahí tenemos un alto problema, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, el Estado de México tiene problemas muy serios. En primer lugar, el Estado de México es la entidad que genera el 10% del PIB nacional, pero es la entidad con el mayor nivel de desigualdad del país. Por ejemplo, mire, aquí traigo algunos datos. En el municipio de Sultepec, el 48% de la población
el 48% de la población de Sultepec padece de pobreza extrema. Y en el caso de Zumpahuacán es el 84%. Wow. El 84% de la población de Zumpahuacán padece de pobreza extrema. Estos son datos reales, datos que yo quise traer aquí para que Como ustedes... un país africano. Totalmente, Ujú. totalmente. Fíjate, aquí en el Estado de México hay datos... Y tenemos a Metepec, Exactamente. del otro lado, Todo lo Ixquilucan, contrario. Así es. incluso Naucalpan o Tlalnepantla, que tienen un PIB importante. Así es, así es. Fíjate, en el Estado de México todavía tenemos 138,000 viviendas con piso de tierra. Imagínate, o sea, esos niveles de Que el piso de tierra está relacionado con la mortalidad infantil. Así es, así es. Los Así niños están en la tierra, se enferman, luego no tienen y se enferman de diarreas. Así es, así es. No pueden curar una diarrea. Así es. Por otra parte, no solamente es ese problema. En el caso de la densidad poblacional, el Estado de México tiene el municipio más poblado de América Latina, que es Ecatepec, que podría ser incluso un país. Sí. Ecatepec podría ser un país. Ecatepec tiene 1.6 millones de habitantes, pero también tiene el municipio donde vive el mayor número de habitantes, que es el municipio de Zacazonapan. Ahí viven 4,000 personas. O sea, estos niveles de desigualdad, o sea, si hablamos de desigualdad económica, es porque hablamos de grandes desigualdades. Un sistema legislativo... Como que el Estado de México es una síntesis de todo México. Porque México es así, un país desigual, que hay zonas del tercer mundo, o más abajo del tercer mundo, ya lo más marginado, y también del primer mundo. Así Entonces, es un resumen de México, el Estado de México. Fíjate otro dato, por ejemplo el Coneval. De acuerdo a datos del Coneval, en el caso de la población del Estado de México, el 40% de la población no cuenta con servicios de salud. El 40%. No son derechohabientes. Entonces, ¿te imaginas el nivel de salud que tiene la población del Estado de México? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta legislar, ¿no? Legislar para atender todos estos rezagos, ¿no? O sea, hay temas muy, muy importantes. Y al mismo tiempo el Estado de México creo que, como es un resumen de lo social, Sí, así es, así es. es también un resumen de lo político. Así es decir, está como en la cloaca Así el es. Estado de México. Es decir, el nivel de corrupción y de patrimonialismo que se reproduce, yo lo veo, Armando, Alejandro, en todas las fuerzas políticas. O sea, lo veo en Morena, lo veo en el PRI, en el PAN, en el PRD, las mismas prácticas. Y si me deja ser un poquito más dramático en eso, hasta en la sociedad, porque cuando llegan, por ejemplo, vete aquí al ayuntamiento el 1, o sea, la primera semana de la toma de protesta de los nuevos regidores, todo, está lleno de personas que ven al gobierno como papá y quieren apoyo, y creo que eso también desvirtúa mucho desde el lado ciudadano la política, porque como bien lo dice Armando, incluso los regidores no están para regalar despensas ni nada. Así es. Y mucho menos un legislador, un diputado local no está para regalar despensas, ni tarjetas rosas, ni nada de eso. ¿Vale? Está para velar por los intereses generales de la colectividad. Así es. Y cuando se van a las particularidades, cuando se generan esas redes, ¿no? Bueno, te voy a apoyar, pero en la siguiente elección me tienes que apoyar, ¿no? Y es ahí donde se va desvirtuando todo. Entonces nos hemos envuelto en un círculo vicioso entre sociedad y partidos políticos. Así es. Por eso los que llegan ahí se apropian de una diputación, por ejemplo, como botín político y como un coto de poder. O sea, desde ahí administras. Y por eso, por ejemplo, Martín Sobreira puede poner a su hija, que en realidad yo creo que como legisladora no hizo otra cosa que levantar la mano. Pero la diputación ya no es una representación política, sino que es un coto desde el que se administra el poder, el poder clientelar, porque desde ahí se administran las clientelas. ¿Cómo? Con dinero. Es decir, dices la diputación significa dinero, y mucho dinero. En el Estado de México los diputados manejan muchísimo dinero, y con el dinero se crean las clientelas. Entonces ya no es la conciencia ciudadana la que resuelve las posiciones políticas, sino es si a mí me toca o no algo en el reparto del pastel del dinero público. Sí, y entonces, por ejemplo, esos presupuestos que tienen los diputados lo aplican en curar el síntoma y no la enfermedad. Porque si van a regalar despensas, pero en vez de que te generen oportunidades,
E incluso la misma gente, la ciudadanía no valora de repente alguna política, bueno, cierto sector, no valora las políticas a futuro, ¿no? Es decir, prefiero apoyar al que me da la despensa al que está mirando a 20 años en una política, ¿no? Pero te digo, es todo un sistema, es un círculo vicioso, que ese círculo vicioso, desde mi punto de vista, y esta información que comparto, tiene que ver con ese sistema de cargada, ¿no? Cuando nosotros diferenciamos el voto, entonces, suponiendo, ¿no? Tú eres de un color y él es de otro color, ¿no? Si tú como legislador de un color legislas para tus electores, ¿no? Entonces, el que ejecuta, que es autoridad municipal o estatal, va a tener que estar obligado a cumplirle a tus electores. Claro. Lo que no pasaría si serían del mismo color, que es lo que está pasando actualmente, ¿no? Un último dato, en el Estado de México en el 2017 se cometieron 92.154 robos, y de esos únicamente se denunció el 7%. O sea, la mayor parte imagínate, el sistema de procuración de justicia. Sí, porque no confiamos en él. O sea, sabemos que los ministerios públicos no actúan sin dinero de por medio, son parte del problema. Toda la estructura de procuración de justicia y de seguridad pública, lo cual no se resuelve con la llegada de un hombre honesto nada más al poder, sino es una cuestión sistémica. Es decir, se requiere que los partidos realmente se hagan contrapeso y que lleguen legisladores que fiscalicen a los alcaldes, a las alcaldesas, es decir, que los llamen a rendición de cuentas, porque por si ellos fuera, pues nunca saldrían de sus oficinas y simplemente seguirían beneficiándose de los recursos que administran y lo seguirían administrando para perpetuar sus clientelas y que sus familias sigan gozando de ese negocio que lo han privatizado. Así es, ¿no? Yo quisiera, cerrar esta idea con el siguiente planteamiento. Un verdadero sistema democrático tiene que ver con eso. Si tú tienes a un legislador, a un gobernador y a un senador de tu mismo partido, no puede ser democrático, porque no es representativo, ¿no? Estaríamos regresando al sistema tradicional, donde el partido único gobernaba, legislaba y administraba la justicia. Así es. Entonces, de acuerdo contigo, Armando. O sea, desde el Congreso, local y federal, pero desde el local específicamente se debería de vigilar al funcionamiento del cabildo, el ejercicio de la autoridad pública por parte de los alcaldes, del gobernador, lo cual no ocurre en el Estado de México. En el Estado de México eso no sucede. Entonces tenemos que hacer que suceda, y para lograrlo es importante diferenciar el voto y decir, bueno, aquí me voy, a lo mejor en la diputación local me voy con Vía Radical, en la presidencia municipal me voy con el Frente, en la federal me voy con Morena, y así lo dividimos. Digo, cada quien de acuerdo a cómo entiende las cosas. Bueno, vamos a dejarlo así. Cada quien ya escucharon los argumentos, los que están a favor del voto diferenciado. Recuerden que van a haber 5 boletas en esta elección: presidente de la República, senadores, diputados federales, locales y alcaldes. Y pueden hacer lo que quieran con esas boletas, pero vayan a hacerlo, ¿vale? Nos vamos al corte, regresamos. ¡Hey! ¿No vas a jugar? ¿Para qué? Si ya sé quién va a ganar. ¿Ya sabes quién va a ganar? Puros pretextos. Este 1 de julio no hay pretexto. Participa. Tú haces la mejor elección. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Amigos, estamos de regreso en esta emisión de Políticos NR, que platicamos con Armando Valencia de varios temas. Uno de ellos el voto diferenciado, otro el papel de los diputados con relación al ejecutivo o los ejecutivos, los alcaldes, gobernador, presidente municipal. Y yo quisiera terminar esta conversación poniendo sobre la mesa el tema de la importancia de que los candidatos den la cara a la ciudadanía. Yo creo que eso habla de su vocación democrática. De repente, por ejemplo, en Morena dicen, pues ya por el hecho de ser de Morena ya somos como democráticos, y no es cierto, es algo que se tiene que corroborar.
y se corroboren los hechos, como disponiéndose a la exposición pública, es decir, asistiendo a conversaciones, a entrevistas que no necesariamente son a modo. Ellos quisieran, los candidatos, que les hiciéramos entrevistas a modo, que nos pusiéramos los que hacemos este trabajo como tapete y que ellos bailaran encima de nosotros y dijeran lo que desde su ronco pecho quieren decir para convencer a la ciudadanía sin el menor asomo de crítica. Y eso ocurre en Morena, eso ocurre en el PRI. En el Frente, curiosamente, ya hemos tenido aquí a los 3 posibles candidatos, los que vamos a tener en la boleta. A la candidata, de hecho, porque... La candidata que ya está, pero bueno, Mario Arana estuvo acá, Polo Zamacona también, hemos tenido a Armando Navarrete, a Nelly Carrasco la he invitado, me dice que sí, no me dice cuándo, un poco me tiene como novio de pueblo esperándola, espero que en algún momento acepte y venga, pero en todo caso hasta ahora no lo ha hecho y es de llamar la atención, es decir, no lo podemos dejar de señalar. Igual es el sistema, estamos acostumbrados a que el político hay que alabarlo, y no debe ser así. En otros países de primer mundo el político anda caminando en la calle sin escoltas, sin camionetas, y aquí no sé qué nos pasa en la cabeza del mexicano, que el político debe ser esa figura como inalcanzable, ¿no? Esa figura que trae camionetas, escoltas y cuanta tarugada. Pero bueno, en el caso del PRI, por ejemplo, tampoco el candidato, si me contesta, me dice, sí, luego, pero da largas. Entonces, a lo mejor lo que están esperando es una entrevista a modo. Que ellos ya están en campaña y deberían de aprovechar cualquier espacio, así sea de confrontación, porque ahí demostrarían su vocación real de hacer un trabajo democrático. La democracia no nada más es ir y tocar la puerta y convencer al ciudadano, sino confrontarse con los que pensamos diferente, porque la democracia es pues un diálogo entre la pluralidad política, no en la uniformidad. Entonces por eso yo celebro que Armando Valencia de la Cara venga y aproveche este espacio para hacernos los planteamientos que tiene que hacerle a la ciudadanía. Mira, yo precisamente ese es uno de los principios de Vía Radical. En Vía Radical lo que nosotros buscamos es construir proyecto con los mejores ciudadanos, no con los mejores políticos. Los mejores políticos no existen, la verdad. El político tiene que reconocerse y legitimarse con el ciudadano, ¿no? O sea, ¿por qué no vienen algunos políticos? Pues porque no están preparados para la crítica. Muchos no traen proyecto, ¿no? Entonces, nosotros creemos, Alex, que la mejor manera de construir es con los mejores ciudadanos. ¿Y cómo definimos a los mejores ciudadanos? Aquel que participa de manera consciente, aquel que critica, aquel que construye en colectivo, ¿no? O sea, no vemos otra manera, O sea, hoy si la sociedad no participa, es muy, muy complejo cambiar esta realidad. Afortunadamente, por ejemplo, en el Estado de México, específicamente aquí en nuestra comunidad, el 69% de la población son jóvenes menores a 29 años de edad. Ahí tenemos una amplia posibilidad de sumar a los chavos, ¿no? Y yo creo que tenemos que arriesgarnos. A los que nos gusta la política como una manera de mejorar las condiciones de vida de la gente, debemos de entender que nos sometemos a la crítica. Y si no aceptamos la crítica como un elemento que construye, no podemos hacer política. Mejor váyanse a la iniciativa privada, ¿no? Es que eso es muy importante, estar abiertos a la crítica, es decir, no pensar que todo va a estar a mi favor, que voy a tener siempre escenarios a modo, y tampoco imaginar que si alguien tiene una opinión diferente es porque lo compraron, o porque no le dieron lo que quería. Entonces, como no le dieron lo que quería, entonces critica, y no es así. O sea, simplemente no critica porque tiene un pensamiento propio. Yo lo he hecho de toda mi vida, ¿no? Desde la universidad a la fecha, y lo seguiré haciendo, porque considero que sin crítica no hay democracia, no hay posibilidad de construir una sociedad civilizada. En todos los lugares donde la crítica se proscribe, tenemos regímenes autoritarios que se vuelven tiránicos y que se establecen como sistemas de gobierno bárbaros, porque van en contra de las libertades públicas e individuales, porque suprimen cualquier posibilidad de desarrollo personal al fin y al cabo.
porque si se suprime la libertad política, se acaba también suprimiendo la libertad de desarrollo individual. O sea, no puede disociarse, pensar que en un régimen autoritario vamos a poder realizarnos como individuos, es algo que está fuera de la realidad. Solo dentro de la democracia podemos desarrollarnos como personas libres, y no existiría libertad sin crítica. Entonces vuelvo a celebrar que Armando Valencia esté abierto a la crítica. Yo lo he hecho público varias veces, he sostenido posturas críticas frente a Vía Radical, he observado que las relaciones del partido con el antiguo secretario de gobierno del Estado de México, por ejemplo, y aún así él sigue viniendo y dando la cara. ¿Por qué? Porque no hay un partido que no tenga algo criticable, ¿no? Y así como lo tiene Vía Radical, pero le favorece que viene y se presenta, lo tiene Morena, sin duda. O sea, Morena no son los representantes del bien y todos los demás son los representantes del mal. No sé qué opinen ustedes, pero desde ese punto yo lo veo. Mira, fíjate que ahorita que comentas del vínculo que tiene Vía Radical con el gobierno del Estado, eso nos ha servido más que perjudicado, nos ha favorecido. Hoy por hoy no hay elementos sólidos, nadie puede decir que Vía Radical es ni satélite ni comparsa de nadie. En primer lugar, porque no hemos participado en un proceso electoral, no hemos legislado a favor de nadie. Y si estamos creciendo como la espuma es porque hemos sumado ciudadanía, no hemos sumado con el viejo sistema de la dádiva, de la promesa incumplida, ¿no? Entonces, yo creo que hoy por hoy estamos ante la búsqueda de un sistema democrático, pero el sistema democrático conlleva un sistema no de cargo completo, sí va a favor de un voto diferenciado, porque hoy no tienen que gobernar, los mejores no están en un solo partido, ¿no? También entendemos, y yo lo veo muy sano, hay incluso candidatos de otros partidos que mis respetos, yo creo que eso es la democracia. Claro. La democracia es reconocer, ¿no? Pero también la democracia es pararse y decirle a la ciudadanía, aquí estoy, critícame, ¿no? Y construyamos en colectivo. Lo cierto, y ahí te tengo que dar la razón, es en que Vía Radical en el Estado de México está funcionando como un catalizador, es decir, catalizar una sustancia que acelera el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque tu presencia aquí lo demuestra. Mientras que los que ya están en campaña son reacios a venir y aprovechar un espacio, cuando deberían de buscarlo ellos, decir, bueno, ahí está, pues es un espacio público, yo voy y me enfrento y confronto, doy mis propuestas, pero no. Sienten que van a perder más de lo que... Piensan que van a perder más. ¿Por qué? Porque entonces entienden que la democracia es perder, pero a los ciudadanos se las debemos cobrar. Es decir, a los que no tienen un espíritu democrático, ubicarlos y decir, bueno, con ese no voy, porque si ahorita que es candidato no se abre a la ciudadanía, ¿qué va a hacer cuando llegue al poder? Pues ni abrirnos la puerta. Es correcto, ¿no? Entonces, bueno, son señales que no debemos de pasar desapercibidas, y en ese sentido, pues sí, Vía Radical cumple el papel de catalizador, con todos los bemoles que pueda tener, porque ninguna oferta política es perfecta, ¿no? Y bueno, tenemos otros partidos pequeños, como el PANAL, como el Verde, que claramente, desde mi punto de vista, sí cumplen el papel de partido satélite. ¿Por qué? Porque le hacen el juego normalmente a un partido grande, ya sea para dividir el voto, pero en contra de uno que quieren que no llegue, ¿no? O completándole el voto al grande, como en el caso del Verde lo ha hecho con el PRI constantemente. Y del PANAL también, que es un partido que creó el Baester Gordillo de forma corporativa, obligando a los maestros a sumarse, y los que se suman, los profesores que están dentro del sistema, que se suman al PANAL, pues tienen mayores posibilidades de ganar más dinero, para decirlo fácilmente. Sí, pues está difícil ahí en la cuestión de los partidos satélite. Ojalá Vía Radical, no lo sabemos, es su primera elección. También tenemos que dejar en claro que no tuvieron esa oportunidad de ir en alianza, porque es su primera elección. Entonces tenemos que ir viendo. Esta es la situación que ellos tienen ahorita y están a prueba como todos los partidos, ¿no? O sea, ojalá se consoliden como una verdadera fuerza alterna.
por mi parte. Sí, ya veremos, porque es interesante ver, por ejemplo, personajes que estuvieron en Movimiento Ciudadano, luego parece ser que se van al Verde, o que estuvieron en el PANAL y luego se van a Movimiento Ciudadano al revés, en fin, ahí es cuando se ve que no hay una construcción de una identidad, de un proyecto político a largo plazo. Está por verse si Vía Radical se consolida, como bien dices tú, tocayo, en ese sentido, o acaba siendo uno más de los partidos satélites del sistema, ¿no? Que es el riesgo de todos, ¿no? Claro, de todos claro. los partidos. Todos. Ya veremos qué ocurre. Pero entre tanto, pues Armando, te agradecemos que hayas venido de nuevo, que nos hayas aportado todos estos datos que yo creo que revelan pues el interés y la seriedad con que estás tomando tu ya candidatura próxima. Y ojalá que pues te vaya bien y estés de nuevo acá en algún debate que tengamos con tus adversarios, que esperemos que tengan esa vocación democrática para debatir contigo. Pues estamos a la orden, muchísimas gracias. ¿Te quieres despedir? No, pues nada más, Vía Radical pues es el partido joven local del Estado de México. Hoy por hoy pues lo que queremos es una verdadera transformación radical, y la transformación radical únicamente se hace con los ciudadanos. Muchas gracias. Amigos, pues hasta la próxima, que les vaya bonito. Nos vemos.